Parte 1. Mi trabajo como restaurador de archivos históricos me ha llevado a ver cosas que la mayoría preferiría olvidar. El año pasado, un convento en clausura me entregó una caja de daguerrotipos y placas de vidrio del siglo XIX. Eran retratos post-mortem, esa práctica antigua de fotografiar a los fallecidos como si estuvieran vivos. Pero estos eran diferentes. En todos ellos, detrás del difunto y de los familiares que posaban, aparecía una mancha negra, una silueta que al principio confundí con un error de revelado o moho en la placa. Sin embargo, al usar un escáner de alta resolución, la mancha cobró forma. Era una entidad alta, con dedos que terminaban en puntas finas como agujas de coser y un rostro que carecía de boca, pero que tenía múltiples cuencas oculares vacías. Lo más perturbador fue que, al comparar las fotos tomadas con minutos de diferencia, la silueta se movía. En la primera placa estaba en la esquina de la habitación, en la segunda, su mano estaba apoyada en el hombro del fotógrafo. Esa noche, mientras trabajaba en el laboratorio, sentí un olor a azufre y a químicos viejos. Al mirar la pantalla de mi computadora, el archivo digital de la foto empezó a corromperse. Los píxeles se movían solos, reorganizándose. La silueta negra ya no estaba en el fondo de la imagen. Ahora estaba en primer plano, tapando casi todo el rostro del cadáver, y sus ojos vacíos parecían estar mirando directamente a la lente de mi cámara web. Parte 2. Soy un hombre de ciencia, pero cuando escuché un parpadeo rítmico que venía de mi impresora, el miedo me recorrió la columna. La máquina empezó a imprimir sin que yo le diera ninguna orden. Hoja tras hoja, salían imágenes de mi propio laboratorio, tomadas desde ángulos imposibles. Eran fotos de hace apenas unos segundos. En la primera, yo aparecía de espaldas trabajando. En la segunda, la silueta negra estaba parada justo detrás de mi silla, con sus dedos largos rozando mi nuca. Me giré violentamente. No había nada. Pero al volver la vista a la pantalla, la entidad había cambiado de posición otra vez. Ahora tenía una de sus manos fuera del marco de la fotografía digital, como si estuviera intentando sujetar el borde físico de mi monitor. Entendí entonces que esa entidad es un huérfano de luz. Son seres que viven en los procesos químicos de la fotografía antigua, alimentándose del momento detenido. Al digitalizar esas placas, les di una nueva vía de salida. El silicio y la electricidad son para ellos un conductor mucho más rápido que el papel y la plata. La entidad no quería asustarme, quería usar las imágenes de mi vida actual para revelarse en mi realidad. Parte 3. El horror físico comenzó cuando mi propia piel empezó a reaccionar. Mis manos se cubrieron de manchas grises, similares a las quemaduras por nitrato de plata. Cada mancha tenía la textura de una fotografía vieja. Si las miraba de cerca, podía ver imágenes microscópicas de mis propios recuerdos moviéndose bajo mi piel. La entidad me estaba convirtiendo en su negativo fotográfico. Cerré los ojos, pero fue peor. En la oscuridad de mis párpados, la silueta era ahora de un blanco brillante, un negativo perfecto. Escuché su voz por primera vez, un sonido que recordaba al papel rasgándose lentamente. Gracias por la lente, ahora puedo ver lo que tú ves, y pronto, yo seré quien mire por tus ojos. Sentí que mi visión se volvía plana. Empecé a perder la noción de la profundidad. El mundo a mi alrededor se estaba convirtiendo en una imagen de 2 dimensiones. Si la entidad lograba completar el revelado, yo quedaría atrapado en una superficie plana para siempre, mientras ella ocupaba mi lugar en el mundo tridimensional. Parte 4. Desesperado, supe que la única forma de detener un proceso químico es mediante un agente neutralizador o la destrucción total del soporte. Corrí hacia el archivo de placas de vidrio. La entidad gritó a través de los altavoces de mi computadora, un chillido electrónico que hizo que los vidrios del laboratorio vibraran. Tomé un martillo y empecé a destruir los daguerrotipos originales. Con cada cristal roto, sentía un dolor punzante en mi propio cuerpo, como si me estuvieran arrancando pedazos de piel. Pero no me detuve. Después de romper las placas, rocié alcohol isopropílico sobre los discos duros y las impresiones y les prendí fuego. Las llamas no eran naranjas, eran de un color azul eléctrico, alimentadas por la energía de la entidad que intentaba resistirse. El humo que salía del incendio formaba figuras humanas que suplicaban antes de disolverse. En el momento en que el último rastro del archivo original se convirtió en ceniza, la presión en mis ojos desapareció. Las manchas grises en mis manos se desvanecieron, dejando solo unas cicatrices finas que parecen marcas de agua en papel de alta calidad. Hoy, he renunciado a la restauración. He vendido todas mis cámaras y no permito que nadie me tome una foto, ni siquiera con un celular. Vivo en una casa sin espejos y sin pantallas.
Porque sé que esa cosa sigue ahí, agazapada en los billones de imágenes que circulan por internet, esperando que alguien más encuentre un archivo antiguo y decida darle luz. La historia termina con este aviso: si alguna vez ves una mancha extraña en el fondo de una foto vieja, no intentes ampliarla. Hay rostros que se borraron por una razón, y hay sombras que, una vez que captan tu atención, nunca dejan de parpadear.